ustedes como amigos, les Estamos recomiendo aqui cuando com vuelvan a su o casa, Código busquen de Alepo, si os tienen mais el primer preciosos fragmento, manuscritos si que quieren, no tienen nós que temos trabajar em más. mão, deste mundo muito antigo, do 10º século, e o professor Adolfo vai agora nos explicar a história desse códex. Se desarrolla la literatura bíblica. ¿Se acuerdan que hablamos de la época medieval? Hasta ahora estuvimos en la época antigua. Y dijimos que como parte de este desarrollo, uno de los manuscritos más importantes en el mundo es el Códice de Alepo. Y este es el original. Ahora, como ven, no es un rollo, sino es un códex. La tecnología de los códices fue inventada por los romanos y luego también adoptada por los cristianos y musulmanes. Pero los judíos adoptan esta tecnología solamente a partir del siglo VIII, del siglo VIII. Como bien saben, todavía los judíos seguimos leyendo de un rollo. Es decir, los judíos no solamente santificaron un texto, sino una tecnología. Por eso este libro no fue usado para leer en la sinagoga, sino es un libro con propósitos académicos. Ahora voy a hacerles una pregunta. Cuando leemos nosotros los judeos el libro de la Torá en la sinagoga, ¿el texto tiene vocales o no tiene vocales? No tiene vocales, tiene solamente consonantes, porque así se escribía en el mundo antiguo. ¿Y cómo sabemos leer un texto sin vocales? ¿Cómo? No, buena pregunta. Lo sabemos de acuerdo a la tradición. Durante siglos la tradición preservó la memoria del texto y la tradición fijó cómo tiene que ser leído el texto. Ahora, en algún momento en la segunda mitad del primer milenio de nuestra era, la lengua hebrea tiene un desarrollo muy importante que se desarrolla un sistema de vocalización para escribir las vocales. Y hay tres sistemas. El sistema que se adoptó y es el que usamos nosotros se desarrolló en la ciudad de Tiberíades y por eso se llama el sistema tiberiano. Y este texto, el códice, ven las letras y acá tienen los puntos. Esos son las vocales. Ahora, si las vocales están señaladas con esos puntos, no tengo que saberlo de memoria, tengo simplemente que saber cómo hay que leerlo. Entonces ya no es tan difícil. Yo simplemente es como un código, ¿no? Yo ya sé, frente a tal signo, cuál es la vocal, y tengo que leer lo que yo veo en el texto. Además de eso, como es un libro académico, tiene aquí footnotes. Estas son notas académicas escritas por el sabio, y nosotros decimos que es un sabio masoreta, que eran los sabios que transmitían y fijaban el texto y la vocalización del texto. Y el gran sabio fue Aaron ben Moshe ben Asher. La familia ben Asher era una familia que durante siglos, desde el siglo VII, se ocuparon precisamente de la fijación de este texto y vivían en Tiberíades, que era el gran centro económico e intelectual de los judíos en la tierra de Israel en la época medieval, en la época temprana. Ahora, este manuscrito nace en Tiberíades, hace 1000 años atrás. Y ya se había transformado en su momento en tan famoso este libro, que en el siglo XI estaba en una sinagoga de Jerusalén. Y a fines del siglo XI, según se cree, cuando llegaron los cruzados, se lo roban. ¿Y por qué se lo roban? Porque los no judíos siempre sabían que los judíos van a pagar para liberar esclavos judíos o para pagar por libros judíos. Y los judíos terminan pagando un rescate. Y este libro llega en el siglo XII al antiguo Cairo, a Fustat en Egipto. ¿Y quién usa este libro? El Maimónides, el Rambam. El Rambam usa este libro. Y por ejemplo, tiene una colección de ley judía, el Rambam, que se llama el Mishneh Torah.
y en el volumen donde habla de cómo se tiene que escribir un rollo de la Torá, cuando habla de cómo se tiene que dividir el texto, utiliza este libro como un modelo. Es decir, que el Rambam tocó este libro, y en el siglo XIV, cuando un descendiente del Maimónides, el Rambam, fue nombrado rabino en Alepo, en Siria, se lleva de Egipto varios manuscritos, incluyendo este. Y solo en el siglo XIV llega a Siria, y en Siria este manuscrito estuvo 600 años en la antigua sinagoga de Alepo. Por eso se lo llama desde el siglo XIV Códice de Alepo, no antes, porque nació en Tiberíades. Era muy difícil tener acceso a este manuscrito. Muy pocos sabemos que se les permitió verlo, el original. Y este manuscrito estuvo en Alepo hasta el 1 de diciembre de 1947. ¿Qué pasó ese día? 2 días después, del 29 de noviembre, ¿se acuerdan? Es la partición de Palestina por las Naciones Unidas. Los sirios queman la sinagoga. Y el manuscrito desaparece y se cree que fue quemado en el incendio. 10 años después, este manuscrito, que ahora sabemos, lo habían mantenido escondido entre las familias de los judíos alepinos en la ciudad de Alepo, envuelto en una sábana, lo sacan de contrabando de Siria vía Turquía e Israel, y llega en 1958, fines del 57, comienzo del 58, llega ya el Estado de Israel. Pero lo que sucedió es que no llega completo. Buena parte de la Torá no la tenemos. Tenemos solamente las últimas páginas de Deuteronomio. No tenemos el libro de Esther, no tenemos el libro de Daniel, no tenemos el libro de Eclesiastés. De 490 páginas tenemos solamente 294. Es decir, nos falta un cuarto, que no lo tenemos. Y la historia continúa que en 1981, una página más del libro de Crónicas, de Segundo Crónicas, se encuentra en New York. Ahora tenemos 295. Y ahora les voy a contar una historia verdadera, que tiene que ver con mi trabajo, ¿sí? Por eso vale la pena un carro como el mío. Hace como 6 años atrás recibo un teléfono del Instituto Ben Tzvi aquí en Jerusalén, diciéndome: Adolfo, tenemos algo para vos. Y llego al instituto y me dan un pequeño fragmento del Códice de Alepo, del libro de la Torá, de Éxodo, del segundo de Moisés, del capítulo 8, que un judeo de New York, de la comunidad de los judíos de Alepo, tenía en su billetera como amuleto.